La historia de los videojuegos, capítulo 1, la crisis generada por Atari. Durante finales de los 70 e inicios de los 80, los videojuegos eran una fiebre mundial. Atari, Mattel con su Intellivision y Coleco con su ColecoVision dominaban el mercado. Las consolas se vendían por millones, y Atari parecía imparable. En 1982, Atari generaba más dinero que muchas productoras de cine. Era la edad dorada, pero también el comienzo del exceso. Algunos éxitos masivos de esta época fueron Space Invaders, Pac-Man, Asterix y Donkey Kong. El desastre comenzó en 1983. El mercado se llenó de demasiadas consolas y clones. Había una saturación de sistemas, estaba la Atari 2600, Intellivision, ColecoVision, Magnavox Odyssey, y muchas más. Cada una tenía juegos diferentes y no compatibles entre sí. Para el público era tan confuso, tanta saturación que incluso los estudios no sabían para cuál desarrollar. En esta época no existían regulaciones, lo que hacía que cualquiera podía sacar juegos sin control de calidad. Atari no revisaba los títulos que publicaban empresas externas, y así nacieron juegos mal hechos y sin sentido. Las tiendas estaban llenas de juegos que nadie quería. Los minoristas rebajaron los precios drásticamente y perdieron dinero. Las ventas de consolas cayeron más del 90% entre 1982 y 1985. Muchas compañías cerraron, incluyendo Mattel Electronics, Coleco, Magnavox, y hasta Atari, que fue dividida y vendida. Algunos de los juegos que llevaron a la crisis del 83 fue el de Extraterrestrial de 1982. Considerado el peor juego de la historia, hecho en solo 5 semanas para aprovechar la película. Pac-Man, específicamente la versión de Atari 2600. Se vendió masivamente, pero era tan pobre que los jugadores devolvieron miles de copias. Ambos fueron devastadores. Millones de cartuchos quedaron sin vender. Los cartuchos de E.T. eran tan esquivos que Atari decidió enterrarlos en el desierto de Nuevo México. Fueron desenterrados en el año 2014. Las tiendas dejaron de creer en los videojuegos. Antes del colapso, los videojuegos eran vistos como el nuevo oro. Tiendas de juguetes, supermercados y hasta farmacias querían vender consolas y cartuchos. Pero en 1983, se llenaron de juegos que nadie compraba. Atari y Coleco enviaban millones de copias de juegos mediocres esperando ventas altas. Las estanterías estaban llenas, y los cartuchos se remataban a menos de $5, cuando su precio normal era $30 o $40. Como resultado, muchas compañías que estaban asociadas al mercado terminaron con pérdidas gigantescas. Atari, por ejemplo, perdió $500 millones en un año. Muchos jugadores de la época, y sobre todo los padres, se sintieron estafados, ya que compraban juegos basados en películas o marcas famosas como E.T., Pac-Man y Superman, pero resultaban horribles. Esto hizo que mucha gente migrara a las computadoras personales, como el Commodore 64 o el Apple II, que además de jugar, servían para estudiar o trabajar. El público general decía en esta época: todos los juegos son iguales. Las consolas no duran nada. Es mejor comprar una computadora. Empezó una especie de efecto dominó. La combinación de estanterías llenas, tiendas que ya no querían stock, empresas en bancarrota, y jugadores decepcionados, hizo que el mercado de videojuegos en Estados Unidos se contrajera un 97% entre 1983 y 1985. Se pasó de un valor de $3.2 mil millones a menos de 100 millones. Era como si la industria hubiera desaparecido del mapa. Mientras tanto, en Japón, Nintendo estaba triunfando con su consola, la Famicom. Con el éxito en Japón se planteó expandirse a más continentes. Nintendo llegó a Estados Unidos en 1985, sabiendo que las tiendas no querían oír la palabra videojuego debido a las cagadas de Atari. Así que aplicaron una jugada maestra. Rebautizaron la consola. En lugar de llamarla Video Game System, la presentaron como Nintendo Entertainment System (NES), un sistema de entretenimiento. Diseñaron una apariencia diferente, parecida a un videograbador, para que no recordara a las viejas consolas Atari. Controlaron estrictamente qué compañías podían publicar juegos, evitando la saturación y la mediocridad. Introdujeron el Seal of Quality, un sello dorado que garantizaba que los juegos eran revisados y aprobados por Nintendo.
La carta de presentación de Nintendo fue Super Mario Bros. Un título al que la gente no estaba acostumbrada, fue un furor y es tan emblemático que a día de hoy se le sigue considerando como de los mejores de la historia. Con su marketing enfocado en la diversión familiar, no en la tecnología, Nintendo recuperó la confianza del público, resucitó el mercado y estableció las reglas modernas de la industria. Gracias por ver el video, hasta la próxima.